Madre mía, Kerem Bürsin ha soltado una bomba sobre Andercel que ha puesto patas arriba a medio mundo. ¿Os lo imagináis? Yo todavía estoy procesándolo, de verdad. Es que no es cualquier cosita, es algo que cambia la perspectiva de todo lo que pensábamos que sabíamos de ellos. Para ser honestos, todos creíamos que lo de Kerem y Ande estaba más que finiquitado. Que ya habían pasado página, que cada uno por su lado, a lo suyo. Y de repente, zas. El tío suelta una declaración, ¡uf, qué impacto! No ha sido un simple la quiero mucho, no, ha ido mucho más allá. Ha sido una confesión que ha dejado a todos en shock, porque revela una conexión que, parece ser, nunca se ha roto del todo. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem, en un momento de sinceridad brutal, se ha dado cuenta de que la relación con Ande significó muchísimo para él, y probablemente para ella también. Y en lugar de guardárselo, lo ha sacado a la luz. ¿Por qué ahora? Pues ahí está el misterio, ¿verdad? Quizás ha visto que Ande está en un buen momento, que ya no hay rencores, y ha sentido la necesidad de reconocer públicamente el lugar tan especial que ocupa en su vida. Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, que quieren volver a estar juntos para la próxima serie o proyecto. Y sí, es una posibilidad, no lo voy a negar. El mundo del espectáculo es así, a veces se juega con la imagen. Pero yo, personalmente, tengo la sensación de que hay algo más genuino aquí. Cuando alguien habla con tanta emoción y detalle de una persona, y encima de su expareja, es difícil que sea todo fachada. A ver, vamos a analizarlo un poco. Kerem ha hablado de lo importante que fue Ande para él en ciertos momentos de su vida. No solo como pareja, sino como compañera, como apoyo. Y eso, señores, es muy fuerte. No es algo que se diga a la ligera. Ha mencionado aspectos de su personalidad, de la conexión que tenían, que te hacen pensar, oye, aquí hay algo que va más allá de un simple rollo pasajero. Y lo más intrigante es que no ha sido algo planeado, o eso da la impresión. Ha parecido una confesión espontánea, salida del corazón. Y esas son las que más daño hacen, o las que más ilusión dan, según se mire. Porque te das cuenta de que detrás de las cámaras de las alfombras rojas, hay personas con sentimientos de verdad. Yo sospecho que Kerem se ha dado cuenta de que Ande marcó un antes y un después en su vida. Y tal vez se ha arrepentido un poco de cómo terminaron las cosas, o simplemente ha querido honrar esa etapa. Lo que está claro es que su forma de hablar de ella, la admiración que transmite, ha removido todo. Ha hecho que miles de fans, que siempre suspiraron por ellos juntos, vuelvan a tener esperanza. Y es que, seamos sinceros, ellos dos tenían una química, madre mía. En pantalla y fuera de ella, la conexión era palpable. Por eso escuchar a Kerem hablar así, con esa admiración y ese cariño, te hace plantearte muchas cosas. ¿Sigue enamorado? ¿Ha sido un error dejarla ir? ¿Tienen una amistad muy profunda y especial que trasciende el tiempo? Para mí, esto no es solo una noticia, es un giro inesperado en una historia que creíamos cerrada. Es un recordatorio de que en la vida de los famosos, las emociones pueden ser tan complejas y reales como las nuestras. Y que a veces las palabras dichas en el momento justo pueden cambiarlo todo. Así que después de todo este salseo, de esta confesión que ha revolucionado las redes y las conversaciones, me surge una pregunta que creo que todos nos estamos haciendo. ¿Creéis que esta confesión de Kerem podría ser el primer paso para una reconciliación? ¿O es simplemente un bonito recuerdo que quiere compartir con el mundo?